brisa de mar, caricias del sol, ritmo que te envuelve, pierde el control. Margarita, un sueño en la piel, vacaciones, sabor a miel. Tu casa es Posada El Gaitero. Posada El Gaitero, Posada El Gaitero. Muy buenas tardes para todos mis seguidores y para los que no me siguen en mis redes sociales, mi nombre es Joel. Hoy me encuentro en la Posada Residencial El Gaitero para hacerle una entrevista al encargado actual de la residencia. Mucho gusto, un placer. Bienvenido a nuestra Posada Residencial El Gaitero. Gracias, un placer. Mi nombre es Ramón Merino, para los que no me conocen. Soy el encargado en esta actualidad. Normalmente nosotros en este ámbito laboral ahorita estamos trabajando lo más que todo como posada residencial para aquellas personas que desean vivir fijo, que buscan una estadía independiente o pareja, como tal pues. Bueno, le tengo unas preguntas muy detalladas ahí, como ¿quién era su padre? Bueno, mi padre fue un ejemplo aquí en la isla de Margarita, un hombre de negocio, comerciante. Nunca dejó de creer en esta isla, en Venezuela, que les abrió las puertas a una excelente oportunidad. Mi papá es nativo y de origen español. Mi papá nació en España, en un pueblo llamado La Rioja, Los Broños. Se llama el pueblo del vino, de donde nace el vino. Son 4 hermanos. Mi papá era el último, el menor. De los 4 hermanos, mi papá era el último, el menor. Y fue de todos los hermanos quien se aventuró, el único que se animó a viajar, pues, a recorrer el mundo, pues. Y una de sus estaciones preferidas fue Venezuela. Dice que Venezuela fue un país que le abrió las puertas, les abrió las oportunidades. Cuando él llegó a Caracas, recuerdo, siempre lo escuchaba, pues, de toda su historia que él siempre relataba, de que su primer trabajo fue en agencias de festejos, organizaciones para eventos, así pues, para fiestas. Y después de ese trabajo, recuerdo que él hablaba mucho de esa profesión. Él tenía como profesión carnicero. Mi papá se especializaba mucho en lo que era la carnicería, en los cortes, en todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo, todo lo que tenga que ver en carnicería. El hombre era la persona ideal para cualquier piquete, para cualquier corte de carne. El hombre era especializado en eso, pues. Le gustaba mucho la cocina, recuerdo bastante. Que era muy famoso en la Tasca con sus parrillas, la parrilla española. Bastante parrillas que comieron aquí en la isla de Margarita en la Tasca El Gaitero. Era uno de sus platos típicos, muy conocidos, pues. Aparte de sus detalles con los clientes, con los pasapalos. Le gustaban muchos pasapalos a los clientes. Que si el quesito amarillo, que si el jamón serrano, que si esa empanadita gallega, que si el tequeñito, la sardinita rebozada. Era muy atento con sus clientes en esa parte, pues. Por eso en muchos negocios eso muy poco se veía y él implementó eso, pues, cuando él llegó aquí a la isla, pues. Y después de esas dos, como digamos, pues, esas dos oportunidades que empezó aquí en Caracas, cuando empezó en Caracas, cuando él se aventura para la isla de Margarita, que ve este paraíso, digo, aquí me quedo. Y él es donde como tal se establece y se enfoca, como quien dice, a proyectarse ya para los negocios independientes de su parte, pues, como tal. Bueno, ¿de dónde nace el nombre Gaitero? Bueno, muchas personas me han preguntado eso y la mayoría de las personas piensan y creen que nosotros somos maracuchos, porque la mayoría de las personas, el nombre del gaitero y la gaita, aquí en Venezuela es muy conocido más que todo en Maracaibo, en el Zulia, conocido como la música, las gaitas. Y aquí como tal el nombre del gaitero, ese eslogan de mi papá, cuando él trae ese eslogan para acá, para Margarita, eso viene de una bebida, una sidra tipo champán, sidra del gaitero. Por eso que él siempre en los avisos, en las publicidades, siempre veías a un señor con una bota, siempre tomando, pues, y era con la botella sidra de champán. Era así, pues, ese era el eslogan de eso, pues. Bueno, ¿cuántos negocios fundó su padre? Bueno, para los que los conocieron aquí en la isla de Margarita,
siempre escuché, bueno, yo para ese momento todavía no había nacido, era un niño todavía para aquel entonces, pero él arrancó con un negocio llamado La Cueva del Gitano. Fue el primer negocio en la misma fraternidad aquí, cerca también. La mayoría de los negocios de mi papá fueron aquí en la fraternidad. Pero el otro negocio que él fundó fue en la calle Igualdad. El negocio se llamaba La Rioja, que ese nombre cuando él coloca La Rioja era del pueblo de donde él nacía. Él siempre dio ese eslogan de La Rioja, una tasquita pequeña en aquel momento, pero muy visitada, muy visitada. Y cuando él se mueve de la Igualdad, él se mueve para la calle Fraternidad, donde él inaugura lo que es el negocio El Gaitero y La Gaita. Eran dos ambientes muy distintos porque el Gaitero siempre fue, como dice, un negocio un poco más pequeño, pero bien coqueto, pero siempre con su buen ambiente, su buena atención. Y lo que era la Tasca La Gaita era un negocio restaurante con un ambiente de salón, donde tú llegabas en la mañana, podías almorzar, y ya en la noche cambiaba el ambiente un poquito más de pachanga. Así que, margariteño que se respeta, no joda, conoció la Tasca El Gaitero y La Gaita, rumbió bastante en Porlamar, fueron una tasca muy conocida en los años 2000, 2010. Todo el mundo, ese era el punto de encuentro en Porlamar. Nos vamos para La Gaita, nos vamos para El Gaitero, para allá para donde el amigo Ramón, con sus buenas parrillas, sus buenos pasapalos, su buena atención, su buena música, en aquella época, pues. Y por último, bueno, cuando ya él se deja de ese tipo, cuando ya mi papá se deja de ese ambiente, ya él se enfoca en lo que es un poco, quería trabajar con lo que era el tema de hospedaje, un poquito más al turismo, pero mezclando siempre, sin olvidar sus raíces con su tasca, su ambiente. Entonces cuando él se proyecta en la misma calle Fraternidad, finalizando, que es donde nos ubicamos, es donde él tenía este plan de posada, con ambiente de tasca restaurante para todas aquellas personas que se hospedaran, tuviera el ambiente a tomarse una cervecita, un servicio, un trago, comerse una parrillita, una hamburguesa, una pizza. Esto era una rama más completa para como él venía anteriormente, pues. Entonces, y incluso de aquí finalizando Puerto La Mar, había un proyecto donde iban a llegar los cruceros y el turismo, y tuvo siempre esa visión hacia acá abajo, pues, porque esta es la zona de los licores. Aquí tenemos al lado el bodegón Nuevo Mundo, tenemos el bodegón Las Vegas, y después continuamos nosotros, Posada Residencial El Gaitero, con su ambiente de tasca restaurante, para que cuando las personas ingresaran por este lado del puerto, nosotros íbamos a recibir el turismo, iban a tener el acceso al hospedaje, iban a tener el ambiente al restaurante, y iba a estar aquí céntrico en Porlamar, cerca de los bulevares, la Plaza Bolívar. De verdad que tuvo muy buen proyecto, lamentablemente no se dio, pero seguimos con el legado. Seguimos con el legado para adelante, pues. Ahorita en esta actualidad nosotros trabajamos lo que es el tema residencial, como te expliqué a un principio, para aquellas personas que desean independizarse, sea sola o con pareja. Nosotros brindamos un servicio con todos los servicios básicos y esencial para cualquier persona. Cuando hablo de lo esencial, bueno, con derecho a wifi, a internet, tienes el área de cocina, contamos con el área de lavandería, y las habitaciones son totalmente equipadas. Cuentan con cama matrimonial, tienen su aire, cuentan con su neverita ejecutiva, closet, televisor Smart TV, y dentro de la habitación cuenta lo que es la parte del baño privado, interno, pues. Y eso, pues, normalmente contamos con 2 recepcionistas a cargo de lo que se encargan de abrir y cerrar las puertas. Se acepta visita. Normalmente las visitas aquí son cuando las personas están libres. Puede ser desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, yo digo, aquí lo tienes todo, humildemente lo tienes todo. ¿Por qué? Porque estás ubicado en un buen punto céntrico en Porlamar. Cómodo, confort, con una buena atención, que siempre estamos presentes para cualquier detalle, cualquier incomodidad, siempre estamos presentes para solucionar y solventar todo, pues. Y como te digo, pues, pidiéndole a Dios que bueno, que mejore las cosas para seguir explotando y apostando a la isla de Margarita, porque sé que estas cosas van a mejorar y se vienen buenos proyectos, pues. Ah, bien, entonces, bueno, para concluir, ¿tienes alguna palabra? Sí, bueno, me puedes seguir por las redes sociales, por el Facebook como Posada Turística El Gaitero, igual en el TikTok como Posada, @Posada Residencial El Gaitero o Posada El Gaitero, pues. De las dos maneras me contacta rapidito, pues. Y como mi persona, @r.m Ramón Merino por TikTok. Muchas gracias por su atención. No, más bien gracias por tu visita aquí
Más bien siempre bienvenido, pues siempre. Bienvenido. Brisa de mar, caricias del sol, ritmo que te envuelve, pierde el control. Margarita, un sueño en la piel, vacaciones, sabor a miel. Tu casa es Posada El Gaitero. Posada El Gaitero.